Te cuento que si le quitas los bigotes a un gato, este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae. Farmacias Carol presenta Bueno, y qué bueno cuando podemos compartir con una profesional que realmente ha llenado un espacio muy importante, sobre todo a nivel psicológico, después del COVID, que han pasado tantas cosas con este encierro, pues estamos frente a una verdadera profesional, la licenciada Celinés Madera, quien es psicóloga clínica, y hoy vamos a hablar de, quizás vamos a decir, de una condición heredada de ese COVID, como es la depresión y vamos a hablar un poquito de la ansiedad, a ver qué hay entre las dos ahí. Bienvenida, qué bueno tenerte por aquí. Gracias, Sakia. De verdad que chévere poder compartir con ustedes esta tarde. Bienvenidos a todos tus televidentes, a esas personas que son leales a tu programa. Sí. Placer tenerlos a ellos acá y que ustedes me hayan invitado en esta ocasión. Tú sabes que esta es tu casa. Sabes, Inés, que algo que me preocupa porque últimamente, o de 2 años para acá, estamos escuchando que fulano está deprimido, que fulano no dejó de vivir porque era depresivo. Escuchamos mucho la palabrita depresión. En un día yo diría que las Sí. 24 horas casi siempre. ¿Qué es la depresión? ¿Por qué es que se produce? Mira, Para es comenzar bueno desde... comenzar diciendo que la depresión es una enfermedad mental. Por lo tanto, eso de simplificar la palabra, de cogerla más, vamos a decir, de relajo, con decir de Ujú. que fulano está deprimido, no vengas a deprimirme con esos comentarios, levántate de ahí que tú no tienes nada. Es bueno que este discurso y esta forma de nosotros hablarle a las personas que tenemos alrededor y que puedan estar padeciendo por este estado de salud mental, pues que lo entiendan, porque no es tan simple. La depresión es una enfermedad que limita muchísimo a la persona y que lamentablemente la persona no puede controlar. Por lo tanto, el nosotros decirle a las personas, por ejemplo, levántate, no seas tan haragán, pon de tu parte, eso son cosas tuyas, eso no es la gran cosa, es en vez de ayudarlo, lo que estamos haciendo es presionándolo, creándole más estrés y haciéndolo ver como que esta persona es incapaz de poder tolerar una situación. Aquí es algo que no está en las manos de la persona, porque es un desequilibrio en las sustancias químicas del cerebro. Por eso es que es necesario en muchas ocasiones medicar al paciente, porque la medicación es justamente lo que va a lograr ese equilibrio de esa sustancia que nosotros tenemos en el cerebro para que la persona se pueda regular emocionalmente. Y entonces, en base a eso, nosotros poder trabajarlo. Es bueno también que se sepa que son los psiquiatras los que pueden medicar. Los psicólogos no podemos medicar, sobre todo aquí en la República Dominicana. Esta es una facultad del psiquiatra. Ahora bien, luego de que el psiquiatra lo hace, pues entonces nosotros, los profesionales de la psicología, sí podemos entonces intervenir y hacer ese plan terapeuta que le puede dar un beneficio a ese paciente. Lo importante de esto es que podemos trabajarlo y que la gente sepa exactamente que se puede trabajar, pero también que la gente sepa que hay señales importantes que las personas dan, son como avisos, como notificaciones, por decirlo en el argot virtual, ¿verdad? Digital, ahora sí. Digital, tiene su campanita de aviso, la depresión, por lo cual nosotros podríamos prevenir futuras tomas de decisiones no tan agradables y tal vez fatídicas en algunos de los casos. Entonces, es importante que se sepa que la depresión es una enfermedad como
del corazón, como el azúcar, como el asma, como la presión, como cualquier otra, vamos a decir, enfermedad, y que debe de ser tratada por un profesional de la salud mental. Celines, hay algo que quisiéramos que hablara de la evolución de esa depresión, porque muchos dicen, ay, este nació deprimido. ¿Cómo es la evolución? Muchos creen, tienen esa creencia. Yo quisiera que tú nos hablara un poquito de la evolución Mira, de la depresión, ¿cómo va? hay muchas personas que tienen una personalidad depresiva. Se le llama así justamente porque puede tener un componente biológico, genético, puede tener un componente también de lo que es el factor de donde se ha criado, de donde se ha desarrollado su formación de hogar, puede tener también conductas aprendidas. Todos estos factores pueden intervenir a que esa persona se acostumbre a irse por lo que sería un estilo de vida de manera depresiva, con muchos pensamientos negativos, con falta de voluntad, con falta de esperanza, personas que han sufrido algún tipo de trauma, por ejemplo, personas que han sido muy desdichadas desde el punto de vista del largor familiar, ¿verdad? De lo que es un vínculo afectivo, personas que han tenido que forjarse a base de lucha, a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces, crean esta personalidad pesimista que por lo regular son conductas aprendidas, pero hay mucho de factor genético, hereditario, que proviene también de personas que han venido o que han padecido de la misma enfermedad. Todo esto se puede conjugar, por eso la importancia de hacer un estudio. Hay test psicológicos que avalan cuáles son esos grados de depresión. Por lo tanto, un grado de depresión leve se puede manejar perfectamente sin necesidad de medicar. Ahora bien, si esto no funciona, pues entonces sí, ya hay que referir para la medicación. Entonces, todo va a depender de cuál sea el grado de depresión, pero comienza justamente con un estrés mal manejado. Yo le llamo a esto la escalera. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos primero con un estrés, ese estrés en el cual nosotros nos anclamos y nos quedamos ahí y nos mantiene nuestro cerebro todo el tiempo a mil. Pensamientos por doquiera, preocupaciones por doquiera, esa necesidad de poder hacer algo porque creemos que va a pasar algo malo. Entonces, de ese estrés pasamos a lo que sería la ansiedad. Todo es una escalera. Vendría siendo el primer escalón el estrés, el segundo escalón sería la ansiedad. Y una mal manejada, pues pasa a la otra. Un estrés mal manejado puede llevarte a una ansiedad, que vendría siendo la gravedad del estrés. Y luego una ansiedad mal manejada, pues entonces caemos en la depresión, que es simplemente la antesala de lo que sería las ideas suicidas. Por lo tanto, todo esto es como una consecuencia de lo otro o una secuencia de lo otro. Entonces, todo esto mal manejado, no tomado en cuenta, no actuado de la manera correcta, no reconocido, pues entonces una cosa lleva a la otra. Y al final, pues entonces está la toma de decisión de no existir más, justamente por ese cúmulo de agotamiento emocional, por ese cúmulo de falta de esperanza, por ese cúmulo de falta de cosas que no han pasado, vivencias, experiencias no muy agradables, que entonces van llevando a la persona a la desesperación. Aquí tengo una preguntita que dice que tú estabas hablando ahorita precisamente de los tipos de depresiones que habían. Entonces Exacto. me llega la preguntita de que si todos los tipos tienen los mismos síntomas, ¿cómo una familia puede apreciar que realmente el paciente o la persona, el familiar o lo que sea, pues está entrando realmente en depresión? Mira, prácticamente todas tienen los mismos síntomas. Lo que hace la diferencia es
la permanencia de ese estado de ánimo. Recuérdate que la depresión, la ansiedad, el estrés son trastornos del estado de ánimo. Por lo tanto, lo que va a determinar que estamos ya en una depresión grave es justamente la permanencia de ese estado de ánimo, ese sentirse mal por mucho tiempo. Por eso el DSM-5, que es vamos a decir que es la Biblia de los psiquiatras y nosotros los psicólogos, porque es donde están clasificadas todos los trastornos de salud mental, tiene criterios específicos para nosotros poder diagnosticar a una persona con depresión o con ansiedad o con trastorno bipolar o con cualquier tipo de trastorno. Pero en este caso estamos hablando del trastorno del ánimo. Entonces, para poder clasificar eso, tienen que cumplirse una serie de requisitos que son lo que pueden darnos a nosotros la idea por vía de esos tips que te estuve mencionando ahorita. Exacto, pues entonces por vía de ellos podemos darnos cuenta qué tan significativo o clínicamente significativo son esos pensamientos, esos sentimientos, esas ideas, ese malestar que puede estar pasando esa persona. Entonces va a depender más del tiempo en el cual esa persona se esté sintiendo de esa manera que de los mismos síntomas. Porque si usted tiene una tristeza de un día, 2 días, eso no es depresión, eso es tristeza. Si usted tiene una melancolía por algo que le pasó, por algún proyecto, algún deseo que no se cumplió, que no pudo ver materializado, eso es un sentido de tristeza y una melancolía por eso que no le ocurrió. Pero luego, si usted lo supera, pues ya pasó. Ahora, si usted se ancla en ese pensar, en ese sentimiento, en ese malestar por alrededor de 4, 5, 6 meses, pues entonces sí, estamos hablando de que esto le está impidiendo a usted funcionar de la manera que usted lo hacía anteriormente, pues estamos hablando ya de un estado depresivo grave. Por eso la importancia de observar esos cambios de conductas y de comportamiento que hay en las personas. Por eso la importancia de observar cuál es ese discurso que nosotros tenemos, cómo nos expresamos, cómo hablamos. Y por eso también la importancia de nosotros observar cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Entonces, ya ahí sí comienza a darnos señales claras y precisas de que algo malo está sucediendo. Lo que tenemos que hacer es investigar qué es. Tú sabes que algo que me preocupa, que hay muchas personas que creen que la depresión está destinada nada más para adultos y no toman en cuenta el adolescente que está subiendo, que a lo mejor está sujeto a un bullying, están haciendo bullying, a lo mejor en una familia disfuncional completamente, comparándolo con los hermanos, o sea, una serie, y solamente se enfocan de que la depresión nada más es en el adulto que está, y no toman en cuenta al adolescente. Háblanos de esta parte, porque eso es muy importante, porque va Mira, creciendo y me imagino. eso es una idea errónea totalmente, porque la depresión no discrimina. La depresión le puede dar a niños, a adolescentes, a jóvenes, adultos y adultos mayores. No importa la edad, no importa el sexo o el género, todos podemos pasar, porque recuerden que es una enfermedad, no es una condición de una edad específica, ni una condición de una población específica, sino todo lo contrario. Cualquiera de nosotros podemos padecer o estar pasando por un estado depresivo. Ahora bien, hay diferentes manifestaciones según la edad, porque hay diferentes maneras de nosotros afrontar las cosas que nos llegan del exterior, ¿verdad? Hay maneras, no es lo mismo cómo se comporta un joven, un adolescente, a cómo se comporta un niño. Tampoco es lo mismo cómo se puede comportar un adulto o un adulto mayor, porque todo va a depender de cuál sea la razón, la base, la raíz del problema. Entonces, todo eso va a depender. Ahora bien, es erróneo pensar que la depresión es solamente de un tipo de persona o de un tipo de edad. Eso le puede dar a cualquier
personas. E incluso nosotros como profesionales de la salud mental también podemos padecer de este trastorno del estado del ánimo. Sí, porque no es exclusivo de nadie, como dijiste tú. Absolutamente de nadie, así es. Algo también que muchas personas hacen es medicarse. De una vez dicen, déjame tomarme un sedantico o Sí. un tranquilizante. Ujú. ¿Qué choque puede haber en una toma de estos medicamentos autorrecetados cuando se está padeciendo una depresión que a lo mejor uno le está haciendo, a lo mejor no, se le está haciendo más daño al Ujú. paciente, porque Ujú. no le corresponde eso, porque me imagino que según el tipo de depresión, pues también está la medicación. Hablando de este detallito. Mira, eso es un dato muy importante, una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cultura de automedicarnos y de Ujú. decirle, no, tómate esto, que esto te va a sanar, esto le resultó a mi prima estuvo pasando por ahí mismo y esto fue lo que la mejoró. Y no sabemos el daño que nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos. Primero porque estos son medicamentos de alta gama. Por lo tanto, son medicamentos que no se pueden beber desaprensivamente. Son medicamentos que tienen que ser obligatoriamente recetados. Y no tanto por la adición que pueda tener estos medicamentos, sino porque tienen que ir específicamente designado a lo que es la necesidad de la persona. Pero también se tiene que tomar en cuenta si hay algún tipo de morbilidad con otras enfermedades, o sea, si la persona está tomando otro tipo de medicamento para que no Ujú. haya un toque, ¿verdad? Pero también si la persona tiene otra condición médica, a lo cual puede haber algún tipo de contrarrestar un medicamento con el otro. Entonces, no es recomendable que nosotros nos mediquemos, aunque, mire si esto es tan delicado, que aunque yo haya sido medicada para este tipo de condición anteriormente y lo haya dejado por un tiempo X, no importa el tiempo, para yo poder medicarme de nuevo, lo más recomendable es volver a ir al médico. ¿Por qué? Porque las cantidades varían, el organismo va Ujú. evolucionando, el organismo va transformándose. Por lo tanto, puede ser que anteriormente a mí me indicaban 25 gramos y ahora, en la condición actual que yo esté, necesite menos o necesite más. Por lo tanto, Ujú. lo que estoy haciendo con medicarme con la cantidad que hacía anteriormente, probablemente no me funcione. Entonces, esto es muy delicado. Por eso es bueno que las personas sepan que antes de beberse cualquier medicamento, todos, no importa para lo que sea, consulten un médico, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Hasta una aspirina que nosotros bebamos, si no acostumbramos a beberla, pues entonces eso a la corta o a la larga va a tener su efecto. Y mucho más este tipo de medicamentos que Claro. hacen una revolución en nuestro cerebro. Y se alucina también. Bueno, el tiempo siempre se nos agota cuando las cosas están más interesantes. Pero ya para finalizar, le vamos a pedir a la licenciada Celinés Madera, quien es psicóloga clínica, que nos dé un consejo útil para aquellas personas, aquellos pacientes que están deprimidos. Mira, lo primero es reconocer. Si nosotros reconocemos que estamos pasando por una situación que sobrepasa lo que es la capacidad que podemos Ujú. tener de afrontamiento, pues que busquemos ayuda. No es de débil, ni de tonto, ni de personas que no puedan afrontar cosas, sino que es de sabio buscar una ayuda. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si son ya diagnosticados con este tipo de trastorno o con este tipo de situación, pues que llevemos los tratamientos tal y cual nos lo indica nuestro médico, que tengamos ese contacto físico con ese doctor, con ese médico, para que podamos de una manera sana poder salir de lo que sería ese proceso y combinar lo que es la psicofarmacología con lo que son las terapias. Eso es parte importante.
Bueno, licenciada Celines Madera estuvo con nosotros tratando este tema tan interesante de la depresión. Rapidito, el número de contacto para llamar y hacer la cita. Perfecto. Si es una cita presencial, pues al 829-639-4606. Y si es de manera en el consultorio, Virtual. por decirlo así, o virtual, pues entonces al 809-399-5267. Cualquiera de los dos, pues por ahí nos podemos poner en contacto. Gracias por su tiempo, licenciada. Ya tendremos de nuevo con otros temas de interés que pueden Gracias a ayudar ustedes a por la las familias. invitación. Un saludo a los televidentes y gracias. Feliz resto del día. A usted, a usted. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó